Bienvenidos, bienvenidas al primer foro de estudios diversos. Agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. La información que vamos a compartir el día de hoy con ustedes surge a partir de una serie de reuniones que hemos estado teniendo cada viernes de 3 a 5 de la tarde. Espero que se puedan integrar en materia de perspectiva de género, todo lo que involucra el género, y pues bueno, vamos a escuchar a varios y varias de nuestras integrantes a lo largo de esta pequeña jornada de 13 a 16 horas. Cabe señalar que está la invitación abierta, completamente gratuita, para que ustedes nos puedan acompañar en este grupo de estudios diversos, y asimismo se presentan algunos integrantes del comité de género de aquí de la Facultad de Humanidades para que también conozcan los trabajos que han estado realizando en materia de género. Y bueno, vamos a dar inicio a la primera participación. Esta ponencia está a cargo de Andrés Ernesto Minaya Morales. Es alumno de sexto semestre de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Campeche. Nuestro compañero nos visita de allá, de Campeche. Actualmente es participante en el programa de movilidad estudiantil aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es parte de este grupo de estudios diversos del Comité de Humanidades, y también dentro de las líneas de investigación que él trabaja precisamente tiene que ver con historia de género, historia del divorcio, historia social, historia de la cultura. Dentro de sus últimas ponencias se encuentra por allá en septiembre del 2008 la influencia del positivismo en la historiografía campechana para el 7º encuentro de estudiantes y egresados de historia de la Universidad Autónoma de Campeche. Y entre otros trabajos, su obra experimenta con los medios digitales y de web con el fin de encontrar nuevas formas de ser libre y sobre todo ser humano. Y bueno, le doy la palabra a Andrés. ¿Te escuchamos? Buenas tardes. Antes que nada quiero dar gracias al Comité de Género por el grupo de estudios diversos en el que me integraron, y en especial a la doctora Belén por llevar a asesoramiento sobre mi trabajo de tesis. Bueno, pues sí, la ponencia se titula Divorcio vincular en el Campeche del siglo XX. Para entender lo que es el divorcio en el siglo XX, sería formidable hacer un análisis desde la actualidad, ¿no? Esas cifras son del INEGI. En 1997 México contaba con 32.483 divorcios. Para 2017 fueron ya 147.581. En el caso de Campeche, ser una población menor, fueron en el 97 326 y en el 2017 2.168. Vemos que en tan solo 2 décadas, en las últimas 2, pues este número de divorcios ha rebasado su nivel, ¿no? 4 veces más. Esto debido a factores cualitativos, como son la liberación de la mujer, que va de la mano con el crecimiento económico, debido a que un mayor sustentamiento económico de la mujer ha hecho una mayor individualización en el sector de la familia. También surgieron nuevos casos de divorcio, como es el divorcio incausado o el divorcio express. Este divorcio se caracteriza por solamente la voluntad de uno de los cónyuges, es decir, no necesitas una causa para que el divorcio se dé por válido. Y la independencia económica y laboral. En la actualidad, pues tanto hombres como mujeres tenemos una mayor independencia económica debido a la preparación de educación que tenemos. Y pues en lo laboral, debido a la atención que cada uno de los cónyuges que le presenta, ha significado una reestructuración en el núcleo familiar. Sería genial que saber sobre estudios que entiendan los cambios en relaciones de género que en la familia se han llevado últimamente. Bueno, a través de esto, como objeto de estudio, planteo los roles de género a través del ejercicio del divorcio en la sociedad campechana de la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué la primera mitad del siglo XX? Bueno, pues porque en el periodo colonial y tanto en el siglo XIX existía un divorcio por separación de cuerpos. Es decir, solamente los cónyuges se separaban del domicilio conyugal. Con el divorcio vincular, a partir de 1914, es un proceso que lleva del 14 al 17 en el siglo XX. El divorcio vincular entiende el rompimiento de este vínculo matrimonial, es decir, la oportunidad de tener segundas nupcias. Partimos de una perspectiva de género estructuralista
Momin Rahman y Steve Jackson en su libro Gender and Sexuality, ha entendido el género como una jerarquía de división social entre hombres y mujeres. Esta noción de género nos va también a entender conexiones entre estructura, cultura, el yo, la identidad y el papel del poder. Y con el objeto de estudio podemos entender al México moderno como el origen del poder para una estructuración en la cultura por una individualización de los ciudadanos y con las relaciones del núcleo familiar. La segunda parte de la teoría de Pierre Bourdieu, aunque no utiliza la noción del género, utiliza la noción de violencia simbólica que nos ayuda a entender la historia social de este proceso. La violencia simbólica, él entiende como una violencia insensible, invisible y amortiguada. Para no seguir con sinónimos, es una violencia que es estructural, no física, ¿sí? Es decir, tanto el dominante como el dominado no pueden salir de esta no solo por una simple conciencia, en el caso de las mujeres, en la primera mitad del siglo XX, sino que se necesita también de una reestructuración y de reformas liberales, de reformas políticas, sociales, culturales. Es decir, tanto el dominante como el dominado van a seguir regenerando estos factores que lo llevan a una violencia simbólica. En el caso, para entender este caso, en el objeto de estudio, nos vamos a enfocar en la maternidad, en la identidad de una maternidad por parte de las mujeres en esta violencia simbólica. La tercera parte del marco teórico conceptual es por parte de ciencias auxiliares como es la antropología y la sociología de Rosa Destinu, que da su aportación sobre la familia nuclear moderna, entendida como una familia integrada por tanto esposo, esposa e hijos, que va a tener sus orígenes a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX va a tener un desarrollo más, no una consolidación. Eso va a venir después. Entonces básicamente nos vamos a enfocar en este desarrollo de la familia nuclear moderna. Partimos de la pregunta también de qué cambios en las relaciones entre los cónyuges trajo consigo el nuevo ejercicio del divorcio vincular. Este trabajo se va a dividir en tres partes. La primera va a ser construir un panorama general de lo que trajo el divorcio en la segunda mitad del siglo XIX. La segunda va a ser analizar la ley sobre relaciones familiares en el 17, que ya queda establecido el divorcio vincular. Y la tercera parte va a ser analizar, por medio de un análisis del discurso, los roles de géneros que tanto el hombre como la mujer llevaron a cabo en el ejercicio del divorcio. De 1930 a 1950, esto por ejercicio de fuentes. Ok, el proceso de un divorcio civil y racional. El siglo XIX, como ya lo había dicho Stinu, surgió lo que es la familia nuclear moderna, construida por una triada, padre, madre e hijos, en donde se vinculan la sexualidad y el matrimonio en una esfera privada. Bueno, ya les había planteado sobre el divorcio colonial, tanto el divorcio civil tenían una separación de cuerpos. Sin embargo, lo importante de este proceso en el siglo XIX es que se dio una individualización, es decir, se deja ya el concepto de matrimonio colonial, entendido como bajo conceptos religiosos, para un matrimonio civil donde se buscaba la individuación o la individualización de los cónyuges. Ana Lidia García Peña menciona que se buscó afanosamente la creación del individuo y la construcción del sujeto como el actor principal del núcleo doméstico. Para ello se tuvo que elaborar un nuevo concepto de familia basado en los principios de la razón y dejando atrás las nociones coloniales de Dios, la comunidad y lo religioso. Es lo primordial. Entra ya una ley racional, una ley que, la época colonial entendía, en los juicios de divorcio, si ustedes revisan, se ve una gran fuente de análisis de discurso debido a los pretextos que los cónyuges tenían que dar para que el divorcio sea validado. En cambio, con la ley racional positivista de la segunda mitad del siglo IX impone ya artículos y preceptos que ya son fijos para moderar entre los conflictos matrimoniales. Esto apoyado de lo público y lo privado, entendido lo público del hombre y lo privado de la mujer. La mujer quedaba relegada al núcleo doméstico. Inclusive la doctora Ana Lidia hace un trabajo sobre
lo que fue esta reforma del divorcio vincular por uno de los participantes de este desarrollo, ¿no? Que fue Félix Pallavicini, que en sus aportes fue que tenía problemas con su esposa y lo que quería el divorcio vincular. Entonces lo que hizo fue llevar sus problemas de la vida privada a las legislaciones de este divorcio vincular, es decir, la vida pública. La anulación del vínculo matrimonial significa un progreso en la libertad y la individualidad del hombre. Y hombre es en sentido literal, porque este proceso que se llevó en el siglo XIX del matrimonio civil, que buscaba una individuación en los ciudadanos, solamente fue para el hombre, ya que a través de con el divorcio vincular ya podía casarse con otra mujer y así complementar su proceso de individuación. Sin embargo, la mujer no buscaba eso. En los juicios de divorcio se nota que la mujer lo que querían lo que le preocupaba era el sustentamiento económico, debido al proceso histórico que había llevado a depender de un hombre en el núcleo familiar. En Campeche, estas leyes constitucionales llegaron a 1917. En 1915 y 14, Venustiano Carranza manda a Joaquín Musela Cereto a Campeche y a Salvador Alvarado a Yucatán para hacer su plan de revolución desde afuera. Obviamente también con las ideas constitucionalistas. El contexto de Campeche en esta época era que los proyectos progresistas industriales no habían funcionado para elevar la población. Inclusive hubo un declive de matrimonios en la clase alta y una alza en los matrimonios de la clase baja debido a la mortalidad de los hijos. Ok. Ahora, para hablar sobre la Ley de Relaciones Familiares de 1917, aquí ya donde entra, bueno, el matrimonio indisoluble, entendido desde el Concilio de Trento del siglo XVI, se entendía como un matrimonio indisoluble, que los votos matrimoniales quedaban en el asunto eclesiástico. Esto lo había cambiado ya desde el matrimonio civil en la segunda mitad del siglo XIX, y ya con la Ley de Relaciones Familiares quedaba establecido el divorcio vincular. En esta ley podemos encontrar atisbos de que sabían exactamente que las reformas anteriores al divorcio y al matrimonio no habían protegido del todo a la mujer. Entre las introducciones relatadas por Venustiano Carranza y sus evidentes, se dice que el cristianismo no influyó directamente sobre la organización de la familia, pues el derecho canónico aceptó las relaciones familiares establecidas por el derecho romano, en todo aquello que no fue influido por el carácter del sacramento que se dio al matrimonio, carácter que, lejos de disminuir la autoridad del marido sobre la mujer, la robusteció, cuando menos desde el punto de vista moral, pues al comparar al marido con Cristo y a la mujer con la iglesia, dio tanto poder a aquel. Aquí está haciendo mención sobre el cristianismo, sobre el peso del cristianismo que había causado en el núcleo familiar. Esta cuestión de que el hombre iba a ser, le dio un peso, le dio poder ante la mujer. Sin embargo, ya analizando los artículos de la ley se ven ciertas contradicciones, como el artículo 43 menciona que la mujer tiene la obligación de atender a todos los asuntos domésticos, por lo que ella será especialmente encargada de la dirección y cuidado de los hijos y del gobierno y dirección del servicio del hogar. El artículo 77 en su lugar menciona algo particular, que es el adulterio. El adulterio femenino siempre quedaba, es decir, siempre que la mujer cometía adulterio era causa de divorcio. En cambio el hombre tenía el divorcio, el adulterio masculino estaba bajo condicionales, como si el adulterio se diera en el domicilio conyugal, o que la amante interrumpiera en el domicilio y causara problemas a la esposa. Ya el artículo 71 dice que la madre perdería la patria potestad si se comprobara que vivía en mancebía, adulterio, o si tuviese algún hijo legítimo. En el caso del hombre no, porque pues por razones naturales que podemos imaginar, también en el siglo XIX se había cancelado lo que es la investigación sobre la paternidad debido al honor del hombre, ¿no? Ya para hablar sobre del análisis del discurso de los géneros,
hombres y mujeres ante las nuevas prácticas jurídicas racionales, el hombre buscó en estos juicios de amparo un abandono del domicilio conyugal. Eso fue su causa de divorcio. Muchos de los hombres llegaron a demandar a sus mujeres por abandono del domicilio conyugal. Y esto se entiende como una transición de una supuesta protección del honor del hombre a una preocupación por la ausencia de la madre. Es decir, en los juicios de divorcio se puede ver que lo que plantean mayormente los hombres es la preocupación por no haber una madre en el domicilio conyugal. Ahora, las mujeres, por su parte, lo que hicieron era una demanda por alimentos ante esta ley racional que preocupaba a la mujer en el ámbito de la maternidad y al hombre, pues, implícitamente, para su individuación por medio de casas, por segunda vez. Ahora, ya los ejemplos de 1932, donde Blenquio Bagundo, instructor de primaria, demanda a su esposa María Rábago por la incompatibilidad de caracteres y abandono del domicilio conyugal. Inclusive, como ya les había dicho, muchos de los hombres demandaron a sus mujeres por abandono del domicilio conyugal, aun cuando no era cierto. María Rábago comprobó que no había abandonado el domicilio conyugal por adulterio o por simplemente voluntad propia, sino que fue por medio de una amenaza de Blenquio Bagundo. El segundo caso es de Francisco Aguilar Panadero, al demandar a su esposa Emilia Carrillo Magaña, dedicada a los labores de su sexo en 1941. Tanto ellos dos, es importante resaltar que tanto ellos dos, Francisco Aguilar como Blenquio Bagundo, tuvieron que hacerse cargo de los alimentos de sus esposas e hijos. La doctrina Lidia plantea que en el siglo XIX lo que hacían los esposos era elegir mayormente estar con los hijos que pagar los alimentos. ¿Por qué? Porque salía más barato tenerlos a ellos que pagar las grandes cantidades que la esposa demandaba. Sin embargo, en el siglo XX vemos que ya no interesa eso, sino que interesa ya un completo desprendimiento del vínculo matrimonial. Y por parte de la mujer, Rosa Masposay Campos, dedicada a las labores domésticas, demandada por su esposo José del Carmen Chable, destacó que el divorcio iba a ser perjudicial para ella y para sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas de esas mujeres no tenían un sustentamiento económico. Entonces lo que importaba, e inclusive aún desprendiéndose de su marido, era seguir con su rol de madre. Y pues sí, hay que tomar en cuenta los trabajos femeninos que son precarios, trabajadoras domésticas o inclusive a veces solamente amas de casa, y que esta importancia recaía tanto en las relaciones internas del matrimonio como lo estipulaba la ley, ¿no? Que la ley tenía mayor importancia en la maternidad que en la paternidad. Como consideraciones finales, podemos establecer que los hombres tuvieron una defensa contra las obligaciones de alimentos que las esposas e hijos reclamaban para la esposa. Y el hombre lo que buscaba eran sus segundas nupcias, como lo había dicho, completar este proceso de individuación. Por consiguiente, si no se llegaba a un divorcio vincular, lo que hacía era impedir impedir ese proceso de individuación. Respecto a las mujeres, vemos que su importancia está en las demandas por alimentos, debido a que es mayor importancia reclamar los beneficios que la ley les otorgaba para continuar con la maternidad. No lo hacían como un papel de victimización en el siglo XIX, es decir, como de mi marido me golpea, la violencia doméstica, que es otro tema, sino lo hacían como ya sabiendo que la ley las amparaba ante esto, y lo que buscaban era reclamar la obligación del hombre. Y por último, el pensamiento liberal del divorcio vincular no reestructuró la familia moderna como lo plantea Rosario Steinum, porque estamos todavía en un desarrollo, pero sentó las bases para los debates sobre el matrimonio, divorcio, sexualidad, que las mujeres llevarían a la voz pública durante la segunda mitad del siglo XX. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Pues bueno, esto es parte de lo que podemos apreciar desde la perspectiva de género en el tiempo y en el espacio.
Andrés nos habló por allá de 1800, ustedes ya pueden sacar alguna conclusión para hacer ese vínculo pasado-presente en la conformación de estos roles de género, ¿no? Y de los estereotipos que también seguimos viviendo y que obviamente la historia precisamente nos sirve para eso, para dar cuenta de cómo se van conformando y poder comprender mejor nuestra realidad. Bien, ahora vamos a pasar al trabajo de Gildardo Jaime Sanabria. Él nos va a presentar la ponencia El voto femenino y qué pasó después. Es estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Historia de esta facultad. Asimismo, es integrante del Comité de Género de aquí de Humanidades. Dentro de sus líneas de estudio se encuentra Historia de las Mujeres, Sexualidad, Vida Cotidiana e Historia Social. Y sus últimas ponencias han girado en torno al sufragio femenino después de la reforma de 1953. Un divorcio por conveniencia, el caso de Felipe Carrillo Puerto. Y el divorcio, un análisis entre lo público y lo privado. Y pues bueno, le cedo la palabra a Gildardo, que escuchamos. Hola, pues muchas gracias por su asistencia. Y pues bueno, bueno, ok. En esta ocasión voy a presentarles un pequeño avance de lo que pues tentativamente estoy empezando con mi tesis. Y pues en esta ocasión les presento el voto femenino y qué pasó después. Ok, primero, para hablarles del voto femenino hay que hacer un recorrido histórico del sufragio femenino en México. Y para hacer un recuento rápidamente, la lucha por el sufragio de las mujeres en México empieza en 1917 con Elvia, que cuando Carranza lanza la nueva constitución, también esta mujer hace la petición de que se incluya el hecho de que las mujeres puedan hacer ejercicio del voto en México. Sin embargo, la excusa que Carranza da es que pues prácticamente la población femenina para esta época no está interesada en participar activamente en las cuestiones públicas del país, y por lo tanto se le niega esa petición. Ya después, para principios y mitad de la década de los 20, empiezan a surgir organizaciones femeninas en pos del sufragio femenino. Estas organizaciones van creciendo con el tiempo hasta que en 1935 se crea el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres, el PUC, que esta organización va a ser clave, fundamental para la lucha de las mujeres en pos del sufragio femenino. Durante la década de los 30 y los 40 hay una fuerte movilización de las organizaciones en donde empiezan a reclutar mujeres no solamente de la clase media, sino también empiezan a crear ideas para ir reuniendo miembros que sean mujeres de la clase baja. Para principios de la década de los 40, estas organizaciones logran incorporarse a los partidos políticos de ese momento, de la época, en donde pues los primeros partidos son el Partido Comunista, el Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Popular, y ahí me faltó colocar uno que es el Partido Revolucionario Institucional. Ahí para esos momentos es el partido, perdón, es el antecedente del PRI, se me fue la estación. No me acuerdo, se me olvidó, perdón. Pero bueno, como les comentaba, para los años 40 se radicaliza este movimiento de organizaciones femeninas para buscar el derecho al voto femenino. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, en donde esta organización está como mediadora de los derechos humanos,
y de cierta forma también empieza internacionalmente empiezan a ejercer presión para que se les dé el voto a las mujeres. Y en 1947, gracias a las movilizaciones femeninas y a la presión internacional, se obtienen el derecho al voto a nivel municipal. ¿Por qué? Es aquí un dato curioso, ¿por qué se les da el voto a nivel municipal cuando lo que estas organizaciones pedían el voto a nivel federal? Pues bueno, esto es a que el gobierno mexicano de esos momentos tiene una preocupación por darles el voto a nivel federal, porque tienen el antecedente de España, en donde en la década de los 30 se les da el voto a las mujeres y el partido hegemónico pierde por estos votos que las mujeres pues le dan al otro partido, y eso es un antecedente, ¿no?, de este miedo que tienen, aparte de que se piensa que las mujeres están influenciadas por una fuerte influencia religiosa. Entonces también tienen este miedo de que si se les da el voto a las mujeres, de alguna manera los sacerdotes van a influenciar cuando las mujeres salgan a votar, y van a el gobierno piensa que todas las reformas que se le llevaron a la iglesia van a decaer, o sea, van a ir hacia atrás, van a derrumbar todo lo que pues se logró quitarle a la iglesia en ese momento. Y bueno, con esta obtención a nivel municipal pues no se sienten contentas, obviamente, y siguen estos movimientos, siguen estas peticiones, hasta que en 1953 obtienen el derecho al sufragio a nivel federal. Ahora sí ya tienen este derecho no solo a votar municipal, sino a nivel federal. Y sin embargo, no es hasta el 3 de julio de 1955 cuando por primera vez las mujeres salen a votar en las elecciones federales que se llevan a cabo en el Distrito Federal. Bueno, ese es un antecedente del sufragio femenino. Y los principales autores con los que trabajo pues es Enriqueta Tuñón con su libro Por fin ya podemos votar y ser electas, Gabriela Cano, Amalia Castillo Ledón, Mujeres de Letras, Mujer de Poder, Antología, Ana Lau, Un fantasma recorre el siglo, Luchas feministas en México. Y pues bueno, estas autoras son clave. Hay muchas más, obviamente, pero yo las tomo como principales para hablar sobre este proceso de emancipación femenina respecto al voto. Y bueno, las ideas que engloban mi marco teórico son influenciadas por autores como Max Weber para utilizar conceptos de poder, autonomía, legitimidad y dominación, así como la dominación tradicional. ¿Por qué trabajar con estos autores? Cuando las mujeres obtienen el derecho al voto a nivel federal, hay una fuerte represión por parte de la sociedad en general, hablando de hombres y mujeres, y más por hombres, ¿no? Empiezan a surgir comentarios como las mujeres no deberían de estar en la política porque no es su terreno, ¿no? Ellas deberían de estar encerradas en casa. Y precisamente también algunas mujeres, hay ecos en donde pues también dicen que pues a ellos no les interesa la política, ¿no? Que pues son cosas que se deberían de dejar a los hombres. Entonces ahí estamos viendo que de cierta forma hay un poder ejercido por la sociedad, una dominación masculina en general que pues legitima su poder por medio de la cuestión pública y privada, porque estos términos también son muy importantes resaltar, porque por ejemplo, para la cuestión
privada se enfrascan a cuestiones como muy femeninas, ¿no? Entonces, las mujeres deberían estar encerradas en el hogar, atendiendo a su marido, atendiendo cuestiones domésticas. Esto engloba el ámbito privado, ¿no? Y el ámbito público es un ámbito con características muy masculinizadas, que la misma sociedad le ha englobado esas características masculinas, y por ende pues lo político es masculino, el ámbito público es masculino, así como autores como Michel Foucault relacionados con el poder, porque Michel Foucault, él se refiere a que el poder no está en una institución, sino que el poder está en todos nosotros, ¿no? suena pues genial, ¿no? Porque pues todos tenemos poder, todos podemos ejercer poder. Y así como Joan Scott, para referirme a términos como género y patriarcado. ¿Por qué? Porque el género es un término cambiante, evolutivo. No lo podemos dejar solamente en un momento histórico y no lo podemos tratar de la misma forma en el siglo XX que en el siglo XVII, porque ya cambió la percepción de género y ya evolucionó el término como tal. Y bueno, la delimitación del trabajo parte a partir de 1953, cuando se le otorga el sufragio a nivel federal a las mujeres, y termina más o menos entre 1970, porque ya después voy a hablar de mi hipótesis. Yo sostengo que ya para esta época de 1970, ya que las mujeres salgan a votar, ya no está como tan mal visto por la sociedad en general, ya están aceptando estas nuevas prácticas políticas, y pues ya se está viendo que hay esta aceptación por parte de la sociedad. Efectivamente hay un desvanecimiento de la expresión social conforme van pasando los años, hasta que pues la práctica se va convirtiendo en algo común y aceptable. Los objetivos particulares y generales, pues dentro de ellos cabe el observar las reacciones públicas y políticas a partir de la reforma de 1953, observar cómo paulatinamente la sociedad fue aceptando que las mujeres se involucraran en cuestiones públicas, vislumbrar los claros oscuros que giran en torno a la participación de las mujeres en el ámbito público de la época, revisar las notas periodísticas y de revista de la época. Esto porque la mayoría de mis fuentes principales engloban esto, revistas y periódicos de la época, porque ahí son muy visibles estas reacciones que se dan en contra de este nuevo ejercicio de las mujeres en el ámbito público, así como rescatar la historia de los sujetos que conforman a la sociedad y no solo de particulares. Yo creo que aquí la mayoría de los que estamos presentes conocemos que pues la historia que nos dan en la educación básica y media pues está englobada en una historia oficialista, en donde solo se enfoca en una historia de héroes y villanos, de buenos y malos y de acontecimientos importantes, pero la mayoría de ellos pues son acontecimientos hechos por hombres, ¿no? Y pues la postura de este trabajo es rescatar esta historia que está relegada de esa historia oficialista. Bueno, el planteamiento del problema se engloba una de las preguntas que dicen: ¿cómo recibió la reforma la sociedad en general? ¿Qué está sintiendo la sociedad al ver que las mujeres están saliendo a votar, que salen de su casa, que ya no solamente están atendiendo la cuestión pública, que en este caso es la casa, sino ya salir a votar, a ser electas? Para esta época hay mujeres que se están postulando para cargos municipales, y ya hay algunas que empiezan a salir en la luz, ¿no? En el caso, uno de los casos
es por parte de Yucatán. Y otra de las preguntas que engloba pues es, ¿se aceptó el sufragio? Y después, ¿quiénes lo aceptaron? Porque como les comentaba, esta parte de aceptar que las mujeres salgan del ámbito privado y salgan al ámbito público, que crucen esa barrera, es muy marcada por un sistema patriarcal en donde solamente la sociedad pues está controlada por hombres, y el hecho de que mujeres salgan, crucen esa barrera entre lo público y lo privado causa mucho eco en la sociedad, más que nada en los hombres. Y bueno, y también ver quiénes la aceptaron, ¿no? Porque así como hay hombres que no la aceptaron, hubo otros hombres que sí impulsaban el que pues se diera esta nueva reforma, y pues muchas mujeres que por obvia razón también aceptaban esto. Y bueno, la última es, ¿bajo qué circunstancias se tuvieron que enfrentar las mujeres ante una sociedad patriarcal? Porque, pues como les decía, el hecho de cruzar estas barreras influye repercusiones, ¿no? Influye que incluso sean buscadas, encarceladas, causa un revuelo social que pues muchas veces engloba a violencia física y psicológica. Y bueno, como les comentaba, la hipótesis central se basa en cómo con el pasar de los años el tema del sufragio femenino fue dejando de ser un tema tabú, hasta que poco a poco terminó siendo aceptado por la sociedad como una práctica común, dejando de ser tan atacada tan tajantemente como en sus primeros años de actividad. Y bueno, aquí ya con el tiempo que me sobra, pues les voy a presentar algunas de las notas que he podido rescatar cuando he podido ir a la Hemeroteca Nacional. Bueno, esta es una nota del periódico El Excelsior, y es del 28 de junio de 1955, en donde podemos ver este eco que está dando este fenómeno de... Bueno, no fenómeno, sino este proceso. Y bueno, este es un pequeño donde dice: aconseja a la iglesia que se vaya a votar. Los que puedan votar y deliberadamente no lo hacen, cometen pecado mortal. Aquí podemos ver el miedo que tenía el Estado de la iglesia, ¿no? Porque aquí ya precisamente es la iglesia quien llama a la sociedad a que hagan ese uso del voto, y en general, ¿no? También las mujeres. Y otra nota dice: se llama la atención al cumplimiento de estos deberes tanto a hombres como a las mujeres, las cuales por primera vez tendrán una participación activa en la política y podrán ejercer un derecho que deben usar como responsabilidad digna de cristianos. Aquí podemos ver esto, ¿no? Que precisamente engloba este miedo del Estado que le tiene a la iglesia, porque las mujeres se ven influenciadas al salir a votar, ¿no? Sí, pues, y bueno, otra que dice: su santidad el Papa, dijo el padre Velázquez, en Italia dispuso que las religiosas votaran para evitar que el gobierno cayera en manos enemigas de la iglesia. Otra vez volvemos a reafirmar esta cuestión de que pues de alguna forma la iglesia también pues quiere influenciar en este nuevo proceso. Bueno, estas son otras notas previas del periódico El Nacional, y la primera es del 1 de junio del 55, que dice: debe señalarse, por cierto, como una auténtica victoria de nuestra democracia la gran participación de la mujer ciudadana en la actividad preelectoral. Aquí también hay algo muy importante que quiero recalcar. El Estado, de alguna forma, se empieza a apropiarse el movimiento sufragista de las mujeres. ¿Por qué? Y aquí está muy marcado, ¿no? Como dice, debe señalarse, por cierto, como una auténtica victoria de nuestra democracia. O sea, es una reforma que, en teoría, el Estado se está apropiando, ¿no? Se está apropiando del discurso de que, gracias a ellos, a que están promoviendo la democracia, les están otorgando el derecho al voto a las mujeres, ¿no? Pero, pues, revisando
precisamente el proceso histórico del sufragio femenino, vemos que pues no hay este interés por el Estado como tal, por promover esta supuesta democracia, ¿no? Sino es toda la lucha, todo el proceso de los movimientos femeninos por llegar a este derecho, a este derecho político, y también pues de alguna manera influye el panorama internacional. Como le decía, esto de que la creación de la ONU pues de alguna forma también está ejerciendo presión para que pues también se dé este proceso. Y bueno, la segunda es el 2 de julio del 55, en donde dice: el presidente y su señora esposa en la jornada cívica del día. ¿Sí lo puedes cambiar? ¿Qué momento? Ok, esta nota es muy importante, del periódico El Excelsior. La primera elección en que participan en México las mujeres queda simbolizada en esta fotografía en que aparece la primera dama, doña María Izaguirre de Cortines Ruiz, depositando su voto en la casilla número 75 del 16º distrito electoral. A su lado el jefe de la nación, don Adolfo Ruiz Cortines, quien se presentó a votar acompañado de su señora esposa. Esta es una nota también de esta parte, donde dice: las mujeres de México, dijo después de votar la primera dama, tenemos conciencia clara de las responsabilidades que hemos adquirido. Sí, pues cambiar. Esta parte de cómo desentrañar las imágenes, de cómo leerlas, a mí en lo particular me encanta, porque esta imagen en específico da mucho que hablar, ¿no? Por un lado está la figura del presidente, de Ruiz Cortines, que de cierta forma legitima esta participación política de las mujeres, así como su esposa, la señora María Izaguirre, que pues también está de igual manera legitimando este proceso, en donde pues ya las mujeres también pueden hacer ejercicio del voto. Pero es curioso la frase que ella, el comentario que ella lanza, ¿no? Las mujeres somos conscientes de nuestro uso, y bueno, del uso que le vamos a dar al voto, ¿no? Al voto de las mujeres. Y pues más que nada es como, de cierta forma, seguir legitimando el poder del Estado. Sí, pues. Otras notas que pues ya no me dan tiempo. Y pues bueno, por tiempo y eso sería todo de mi parte. Bueno, por las participaciones no hay mucho tiempo, pero ahorita en la sesión de preguntas, comentarios, ahí podemos retomar varios de los aspectos que nos compartió Gildardo. Hasta ahorita, tanto el trabajo del compañero Andrés como de Gildardo y ahora de Car nos muestran cómo se hace historia de género, pues obviamente desde las diferentes teorías que soportan, con el conocimiento histórico, ¿no? Entonces, para identificar estas variables en nuestra realidad actual. Bien, por último vamos a pasar con el trabajo de El ideal del cuerpo en el imaginario femenino, estudio de caso en el México posrevolucionario, a cargo de María del Carmen Ortiz Hidalgo. Ella es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y también es integrante activa de aquí del Comité de Género. Dentro de las líneas de estudio en las que ha indagado se encuentra la formación de identidades, nueva historia política, historia cultural e historia de la educación. En las últimas ponencias ella ha participado en seminarios sobre teoría política y gobierno, teoría crítica y movimientos sociales. Y bueno, pues vamos a escucharle. Buenas tardes. Inicio mencionándoles que mi trabajo no es un trabajo de tesis, entonces solamente es un trabajo de investigación. El esquema es distinto. Surgió por una necesidad de cuestionar el ideal en el cuerpo femenino, bueno, o sea, el ideal del cuerpo femenino en cualquier época histórica, no nada más en el estudio de caso que voy a ejemplificar del México posrevolucionario, sino todo el tiempo. Entonces, el esquema es distinto, solo comparto información, explico el caso, bueno, es un caso particular, y pues ya termino con una conclusión que tiene que ver con el presente. En una clase de historia
de México Novohispano. Recuerdo que una vez una profesora dijo que si cualquier evento de historia, alguna clase, alguna ponencia, no te servía para entender el presente, entonces era tiempo perdido, ¿no? Entonces voy a finalizar con un ejemplo presente. Y bueno, el estudio de caso va a ir en torno a las flappers o las pelonas en el México postrevolucionario y también el concurso de la India Bonita. Entonces vamos a comparar estos dos discursos sobre el cuerpo y cómo influyeron también en el imaginario del cuerpo femenino. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el cuerpo. Hablar sobre el cuerpo pues es demasiado complejo, ¿no? Incluso cuando yo estaba investigando, pues sí me topé con muchas dificultades, pero bueno, el concepto de cuerpo que vamos a ocupar aquí es amplio, tiene que serlo para poder entender y problematizarlo. Primero entendamos al cuerpo como un instrumento de la política. El cuerpo en sí es discurso y es político, pero también es un discurso de la política. También entendemos al cuerpo como un conjunto de elementos y técnicas que dan un punto de partida para las relaciones de poder. Entonces, estas relaciones de poder enmarcan al cuerpo, lo delimitan y una vez que el cuerpo está dentro de ellas, se convierte en sujeta de conocimiento y de estudio. El cuerpo también es un símbolo social. Si ya lo entendemos como un símbolo social, también hay que entenderlo como discurso tanto político como personal. Sí, discurso personal porque es privado, pero discurso político porque es público. Por último, bueno, no por último, pero es de lo que les estaba hablando, el cuerpo es privado y público. También el cuerpo es nuestra primera experiencia íntima, ¿no? Es algo muy de nosotros, nosotras, pero también es público en la medida en que es regulado. Entonces, si tenemos al cuerpo como una experiencia íntima y como una forma pública, podemos decir que en la cultura occidental específicamente, y bueno, sabemos que somos copia de Occidente, entonces aplica aquí y en Latinoamérica, el cuerpo se convierte en el recurso básico de la política. Por último, pues el cuerpo también es una construcción cultural mediada pues igual por las relaciones de poder. Podemos decir, y creo que la historia da cuenta de ello, que el cuerpo femenino, bueno, principalmente ya hablando de cuerpos, hablando del cuerpo femenino, se convierte, al igual que la tierra, en un campo de conquista. O sea, se equipara el cuerpo femenino con la tierra y se convierte en un campo de conquista, en un lugar que se tiene que llegar a conquistar. Y entonces tenemos que en los cuerpos femeninos también se libran batallas políticas, se libran discursos que son como los que vimos en la foto anterior. ¿Discursos de qué tipo? Pues vemos en las flappers el discurso de la modernidad y vemos en el concurso de la India Bonita pues un discurso tradicional, el discurso de la raza cósmica, de la formación de el México que se quería construir después de la revolución. Ahora, ya que hablamos de cuerpos, vamos a hablar sobre sistemas de información. Los sistemas de información se tienen que abordar porque si estamos hablando del imaginario femenino, entonces los sistemas de información muchas veces regulan y condicionan ese imaginario femenino. Y bueno, no nada más el femenino, ¿no? Creo que todos y todas sabemos que los medios de información influyen de manera alarmante en nuestro sentido común. ¿Qué podemos entender actualmente para sistemas de información? Pues las redes sociales y todo el discurso que ellas manejan. Hace 10 años pues eran los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces tenemos a estos medios de información, sistemas, como conductos que van a servir para reproducir los modelos hegemónicos, pero no solo hegemónicos, sino también homogéneos. Entonces estos discursos tienden a hacernos a todos y todas iguales, no hay diferencias, y bueno, esto se entiende porque una sociedad que es homogénea, que es igual, es más fácil de someter y controlar, ¿no? Entonces es lo que estos medios de comunicación masiva, medios de información y redes sociales, etcétera, han intentado de hacer todo el tiempo. También estos medios, estos sistemas de información terminan representando la verdad del contexto. ¿Qué tipo de verdad? Es una verdad como congruencia en tanto que corresponde a lo que todas las personas creen.
Es decir, no tiene que ser, bueno, que no sea un problema demasiado ontológico, simplemente si la mayoría lo dice, termina siendo verdad, ¿no? Entonces, ¿quién va a determinar esta verdad del contexto? Desafortunadamente, pues las clases dominantes. Estas clases dominantes regulan el discurso de los sistemas de información y entonces se termina sabiendo una verdad. También estos medios de información controlan los hábitos y las conductas para la reproducción del sistema, ¿no? Sabemos que pues estamos inmersos en un sistema, pero ¿cómo se mantiene el sistema? Pues de esta manera, ¿no? Modificando nuestros hábitos y nuestras conductas hasta que llega un punto en el que se hacen regulares. En este caso vamos a hablar, como ya se los dije, del sistema de la modernidad frente a un sistema tradicional y cómo esto termina afectando el cuerpo de la mujer. Ahí tenemos entonces a la modernidad y a la posrevolución como dos sistemas diferentes. Tenemos a un México que intenta insertarse en la modernidad, bueno, contemporaneidad, pero con valores tradicionales, entonces son discursos hasta cierto punto antagónicos, ¿no? Hay que analizarlos porque sí terminan influyendo demasiado sobre el ideal femenino. Y bueno, aquí tenemos las imágenes sobre los sistemas de información de la época. Son periódicos, pues muchos son importantes, pero para efectos de esta investigación no hay que perder de vista el periódico Universal, bueno, el Universal, porque en este periódico es donde tiempo después se va a efectuar el llamado, la convocatoria para el concurso de la India más bonita, pero también otro concurso que se va a mencionar, que es el de la mujer más bonita de México, ¿no? Entonces el Universal se presta para este tipo de para este tipo de concursos, de propaganda, pero pues digo, no es cuestión del Universal, ¿no? Siempre ha sido cuestión de los medios de información, de cualquier tipo de prensa, etcétera, ¿no? Reproducir los sistemas reproducir las conductas para estar en el sistema. Entonces, bueno, y por ejemplo, ahí donde dice ilustrado, bueno, Universal Ilustrado, bueno, es una de las innovaciones de la época, ¿no? Nada más como dato. Ahora tenemos ahí una imagen de las flappers. Flappers, así en sí, pues es el vestido que ocupaban, pero para México, ya en la traducción, pues son las pelonas. ¿Qué proponían ellas aparte del corte de cabello? Pues eran demasiados los cambios, ¿no? Sí fue un cambio muy radical el que propusieron con su imagen pública. Como decíamos, la imagen, bueno, el cuerpo es privado, pero también es público, y entonces el cuerpo era su manera principal para presentarse en la sociedad, y ellas se configuraron de esta manera, como discurso moderno. O sea, sí, las flappers formaban parte del discurso de la modernidad, y también pues de la emancipación o la liberación de la mujer, ¿no? También si vemos el contexto en el que está, pues corresponde a eso. Estamos en la década de los 20. Podemos ver que pues no nada más es un discurso físico, sino también un estilo de vida, ¿no? Las flappers pues se caracterizaban por tener las extremidades superiores e inferiores más delgadas y largas. También pues usaban vestidos hasta la rodilla, y las que eran un poquito más atrevidas, en este caso eran bailarinas o actrices, pues lo usaban un poquito más arriba, y tenían el cabello corto, que esto del cabello corto fue lo que principalmente generó polémica dentro de México, bueno, y también de la cuestión internacional, ¿no? Porque el cabello pues siempre ha simbolizado mucho en las mujeres, por una cuestión cultural. Como les digo, el cuerpo termina siendo también una construcción cultural, y entonces en México, por ejemplo, Salvador Novo, tiempo después de esto, pues Salvador Novo es de mucho tiempo después, él dice que las mujeres se cortaron la trenza y eso estaba mal porque esa trenza era una herencia de la Malinche, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo la Malinche no era satanizada, pero entonces era como renegar su pasado cuando no era así, era una cuestión de practicidad, una cuestión de gusto incluso, ¿no? De cómo iban a politizar su cuerpo frente a los demás. También pues, siguiente por favor. Tenemos entonces que la cuestión de las flappers y para México de las pelonas trajo a colación muchísimas situaciones. Una de ellas era lo internacional, ¿no? Algunas cuestiones que llegaron a ponerse en su contra era esto, que era un discurso internacional frente a lo nacional,
Entonces venía de países hegemónicos, ¿no? Por ejemplo, Francia y Estados Unidos. Pero esto también da cuenta del momento histórico que se vive. En la década de los 20, pues todos sabemos, el mundo ya es capitalista, el mundo ya está globalizado y entonces pues las modas y las maneras de politizar el cuerpo también se hacen visibles en distintos lugares. También puso o trajo a colación problemas de raza y de clase, porque sí, evidentemente para ser pelona o ser flapper necesitaba ciertas características como para seguir cualquier estilo de moda actualmente, ¿no? Entonces, en estas cuestiones de raza, pues aunque las fotos son en blanco y negro, pues se observa las características de la piel, ¿no? O sea, se ve que son blancas. Y en la clase, pues sí, evidentemente son de clase alta. El uso de los collares, por ejemplo, se ve pues que sí, no eran pues baratos, no eran accesibles para todas las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con las flappers? Al ser visibles también y al proponer un discurso para las mujeres bastante llamativo, que como les digo, pues tenía que ver con la practicidad, con la elegancia, con la higiene, al proponer esto se apropian del discurso también de la mujer que intentó liberarse en este sentido, porque pues deja el uso del corset, por ejemplo, y entonces eso pues sí fue muy liberador, pero sí hay una apropiación del discurso, como también lo hubo en las ponencias que acaban de presentar. Siempre hay alguien que se apropia del discurso de los y las valientes que deciden salir, ¿no? de donde están enmarcados. En este caso termina siendo, si lo quieren ver así, el capitalismo, el liberalismo económico, el consumo, porque pues se empieza a vender a la flapper como una marca, se empieza a vender a la flapper como algo que se tiene que ser, ¿no? Entonces, aunque para ese momento histórico la mujer no hace mucho ejercicio, se empieza a ver por todos lados la propaganda de mujeres corriendo, mujeres atléticas, mujeres muy altas. Entonces el discurso se empieza a vender como la mujer tiene que hacer ejercicio todos los días, ¿no? También la higiene, el tomar agua, el vestirse de ciertas maneras. ¿Y qué pasa entonces con las mexicanas que no encajan en ese canon? ¿Qué pasa con las mexicanas que no tienen la piel blanca, que no son altas, que no son delgadas? Y pues sí, con esos cuerpos que, aunque esta moda en un inicio fue liberadora, terminó encasillando a la mujer en un deber ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas mexicanas que no encajan en ello? Pues intentan, como ahorita se hace, entrar en esos cánones de belleza establecidos culturalmente. El cuerpo empieza a ser controlado de nuevo por la cultura. Y bueno, eso pasó aquí en México y seguramente en todo el mundo, ¿no? Porque pues no somos homogéneos, no somos iguales, los cuerpos son diferentes. Entonces, por ejemplo, pues también nos preguntamos cómo es posible que haya llegado el discurso de las flappers acá. Pues porque las mujeres que ostentaban el poder, las mujeres visibles, las mujeres que tenían un poco de voz, por así decirlo, las que al menos se daban a conocer, para ese momento pues también se volvieron de esta onda, ¿no? Tenemos ahí la imagen del lado derecho, bueno, de mi lado derecho, está Hortensia Calles, ella es la hermana de Plutarco Elías Calles, y al otro lado está Ernestina Calles y ella es su hija, ¿no? Entonces, su esposa también siguió esta moda, pero bueno, su esposo falleció, entonces no la incluí. Pero podemos ver cómo estas mujeres que tenían al menos un poquito de visibilidad, pues también adoptaron estas modas, ¿no? Y principalmente ellas se veían jugando tenis, vestidas de blanco, con el cabello pues sí corto, y se relacionaba muchísimo con la higiene. De alguna manera entonces los medios de comunicación triangularon este suceso y entonces empezaron a relacionar el cuerpo esbelto con el ejercicio y con la ropa holgada. Entonces desde ahí viene esta triangulación, ¿no? La relación, por lo menos en México, de cuerpo esbelto y ejercicio se viene de esta época, porque si nos ponemos a estudiar la salud en todas las tallas, las corporalidades, que todo es diverso, es distinto, que la morfología nos condiciona también, podemos ver que el ejercicio no es igual al cuerpo esbelto, ¿no? Pero para estas épocas se empieza a difundir así. Entonces, para el caso de las flappers, pues traemos a colación a ellas.
Pero seguimos con el siguiente discurso. Vemos la foto y parece una boda. Bueno, desde el punto de vista parece una boda, pero no es una boda, es el concurso que les hablé hace rato, el concurso de la India Bonita. Entonces, este concurso es lanzado en enero de 1921. Este concurso también se considera como una contrarrespuesta para las modas que están surgiendo, pero igual también se toma en cuenta para el forjar la nación, ¿no? Entonces vemos cómo el discurso de las mujeres, bueno, el cuerpo de las mujeres se tomó para conformar la nación. Fue un ideal nacionalista el dirigir y el decirle a la mujer cómo se tenía que comportar y vestir. Entonces en 1921 se lanza la convocatoria con Álvaro Obregón, también el presidente, bueno, el dueño del periódico El Universal, y con Manuel Gambio, ¿no?, que no necesita presentación, él fue el juez. Entonces tenemos que, pues, muchas indígenas, bueno, llamadas indias para ese momento, mandaron sus fotos. Así se hizo la selección, mandaban sus fotos y entonces los jueces, bueno, siguiente por favor, los jueces buscaban en ellas diversas cosas. Una de ellas pues era el cabello largo, evidentemente, y trenzado, tenía que estar trenzado. También que en el discurso de las participantes, así el que anexaban a la foto, manifestaban que querían ser madres, que querían ser, las forjadoras de una familia, ¿no?, los nuevos ciudadanos. También se buscaba la pureza, que yo no sé cómo lograban verla, pero la lograban ver. Buscaban la sumisión, la feminidad, y también buscaban que fuera deseada, o sea, que fuera deseada sexualmente por el hombre. Porque decían que las flappers al minimizar sus curvas pues no eran deseables para hombres, ¿no? Entonces uno de los discursos también para este concurso era eso, que fueran atractivas hacia el hombre pero sexualmente. Entonces pues ahí está la foto de la chica que ganó el concurso. Se llamaba María Viviana Uribe, y bueno, esta, según el concurso de la India Bonita, esta era la mujer mexicana que se deseaba dentro de México. Se deseaba que en México las mujeres fueran de esa manera, ¿no?, que el discurso corporal de las mujeres estuviera constituido bajo esa norma. Sin embargo, no era el ideal de mujer que México quería proyectar al mundo, porque a la par de este concurso, en París se hizo un concurso también de belleza, y entonces el mismo periódico, el periódico El Universal, lanza otra convocatoria para encontrar a la mujer más bella de México. Y bueno, las características de esta mujer son totalmente opuestas a las de esta chica. Esa mujer es alta, es delgada para los cánones de la época, ¿no?, porque si la ponemos como delgada ahorita es muy distinto, pero era delgada y era pelirroja. Entonces, pues ahí podemos ver que la mujer que México quería proyectar era muy distinta a la mujer que también buscaban para forjar la nación. Había entonces aquí una lucha de discursos, ¿no?, entre qué mujer era la que tenía que estar para que surgiera una nación mexicana, ¿no?, del México posrevolucionario. Por eso mismo se atacó muchísimo a las pelonas, porque no nada más iban en contra del estereotipo de mujer al que el hombre aquí estaba acostumbrado, sino también porque irrumpía con el ideal de nación. Se consideró incluso que estaban en contra del término de la raza cósmica, de José Vasconcelos y el Ateneo de la Juventud. Entonces, este discurso corporal, pues sí saca a colación cómo se está constituyendo el México moderno, el México contemporáneo. Y si lo analizamos en una perspectiva histórica es relativamente corto, entonces nosotras tenemos mucha herencia de lo que pasó en este momento. ¿Por qué hablé de ideal en el cuerpo femenino, no? Porque así vemos que una mujer, por ejemplo, de clase media en ese México tenía dos opciones, ¿no?, la mujer tradicional y las pelonas. Entonces la mujer tenía que decidir cómo se posicionaba, pero de entre tantas posibilidades y opciones que la mujer tenía para politizar su cuerpo, solamente podían marcarse en dos discursos. Y actualmente vemos lo mismo, aunque hay mucha variedad, hay muchas opciones, terminamos encasillados o enmarcados en relaciones de poder que ejercen las élites. Entonces nuestro cuerpo termina siendo vestido de la forma en la que otros quieren.
Concluyo con la última imagen. Bueno, esta imagen para mí fue muy inspiradora. Surgió en la última marcha del 8 de marzo. Cuando yo la vi, no sé, me enamoré mucho de la foto. Pero claro, esta foto fue puesta así con muchísimos memes, o sea, la ridiculizaron demasiado en redes sociales, pero a mí de verdad me cautivó, ¿no? Porque creo que es lo que tenemos que hacer ante estos ideales de belleza que tanto mujeres como hombres tenemos. Tenemos que cuestionar pues a las personas que están arriba y que nos están diciendo cómo hay que ser, ¿no? Entonces, esta es una tienda Zara que pues para la gente de clase media puede ser bastante accesible o bastante cara, dependiendo, pero digamos que es conocida, ¿no? Y las mujeres pues le rayaron, le pusieron no cabemos en sus tallas, se burlaron de ellas, les dijeron pues hagan ejercicio, bueno, y demás cosas, ¿no? Pero a mí me parece que es un acto de rebeldía total, ¿no? Porque, pues sí, es una manera de controlar el cuerpo de la mujer, y no solamente el cuerpo de la mujer, sino a la mujer en sí, y no solamente a la mujer, sino a cualquier ser humano. O sea, también la manera en la que nos vestimos, en la que nuestro cuerpo habla, pues es una manera que siempre se ve sometida al control. Entonces, esta ponencia tiene como objetivo, pues, invitarlos a cuestionar esa parte. Y ya sé. Pues este es un ejemplo más de cómo examinar los estereotipos actuales desde una perspectiva histórica, y con base en ello se abre la sesión de comentarios, de preguntas, alguna duda, alguna reflexión, algo que ustedes hayan identificado, que quisieran comentar a partir de las tres participaciones tan interesantes, tan importantes dentro de la historia y sobre todo dentro de nuestro contexto actual. ¿Alguien quisiera participar? ¿No, nadie? ¿Qué pasó, Marta? Sí, bueno, la última que estabas comentando sobre esto de las tallas. Yo creo que ahorita se ha visto que han empezado a salir esto de las tallas grandes, ¿no? Y de los cuerpos ya un poquito más con curvas, se les llama curvilíneas, ¿no? Entonces tal vez ya está cambiando un poco la perspectiva de los cuerpos, sin embargo sí siento que sigue siendo encasillada en uno, ¿no? Y pues a mí como va este cambio, ¿no? De lo que nos acepta ser una mujer delgada, bueno, no sé, mi tía para ser una buena esposa, ¿no? Tenía que tener un poco más de carne, por así decirlo. Y ahora no, ahora tienes que ser delgada para que seas atractiva. Entonces todo va cambiando de acuerdo a, pues sí, a la sociedad que está en el mundo. Muchas gracias. Sí, respecto a la diversidad de cuerpos, pues está el movimiento de Body Positive. Pueden seguirlo pues en redes. A mí se me hace muy chido, pero es muy cuestionado. Entonces el Body Positive pues propone eso, ¿no? Aceptación del cuerpo sea cual sea. Sí hay una proliferación de mujeres de tallas grandes en este movimiento, pero propone la aceptación en general, ¿no? Tallas grandes, pequeñas, y tipos de cuerpos, ¿no? O sea, no nada más en tallas, sino también diversidad en la mujer. Y pues sí, ha cambiado demasiado. Como dices, pues actualmente hay que ser como delgada para entrar en los cánones de belleza. Está pues esa tienda Zara, ¿no? Que se quejan muchísimo de las tallas, y en otras ocasiones era distinto. Entonces, por eso mismo creo que la historia nos puede ayudar a sanar cualquier tipo de cuestión que tengamos al respecto, porque puedes ver cómo a lo largo de la historia las concepciones cambian y son reguladas. Entonces te das cuenta que sí, el cuerpo de la mujer es controlado, pero no por ello deja de ser bello, ¿no? O sea, solo son discursos que están en torno a él, pero sí pueden seguir el movimiento del Body Positive, y también están los estudios sustentados científicamente sobre la salud en todas las tallas, porque también surge la fatfobia o la gordofobia, y esto implica que se deduce que porque alguien es gordo o gorda es insano, ¿no? Que ya está enfermo y que casi se muere. Entonces la salud en todas las tallas explica cómo una persona no necesariamente debe de ser delgada para ser sana. Así es, muchas gracias. ¿Alguna otra participación o comentario, duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar paso a la entrega de las constancias correspondientes. Le voy a dar lectura a una y todas van en ese discurso.
Universidad Autónoma del Estado de México se otorga la presente constancia a Andrés Ernesto Minaya Morales por su participación como ponente en el primer foro de estudios diversos con el trabajo Divorcio vincular en el Campeche del siglo XIX como parte de las actividades académicas del Comité de Género de la Facultad de Humanidades. Aprobado por los HH Consejos Académico y de Gobierno en la sesión ordinaria conjunta del 27 de mayo de 2019, Toluca, México, a 6 de junio de 2019. Patria, Ciencia y Trabajo, 2019, año del 75 aniversario de la autonomía. Lo firma el director de esta facultad. Le hago entrega de tu constancia. Y bueno, con la misma leyenda a Gildardo Jaime Sanabria. Muchas felicidades, gracias Gildardo. Y a María del Carmen Ortiz Rubio. Felicidades. Ahorita lo checamos. Muy bien, y bueno, les hacemos la atenta invitación a que permanezcan a la siguiente mesa. Vamos a dar inicio en unos minutitos, así que les seguimos esperando en el evento. Pásasela a somarla, voy por las agüitas para colocarlas allá. ¿Están acá las aguas? Sí, y modelador. Bueno, está ahí. Pues Buenas tardes, invito a las ponentes a tomar su lugar, por favor. ¿Sí están bien las ponentes? Sí, perfecto. Muy bien, continuando con las actividades de este foro, toca el turno a la compañera Sofía Cuña Martínez con el feminismo, un problema de concepto. Sofía es estudiante del sexto semestre
de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades UAMEX, integrante del Comité de Género de Humanidades por el área de Historia, y sus trabajos recientes han sido la representación de los estereotipos de género en la revista Claudia de México de 1965 a 1977, la introducción de las toallas sanitarias en México y los discursos sobre el cuerpo. Y sin más preámbulo, le doy la palabra. Le recuerdo que tiene 25 minutos para su participación. Gracias por su presencia y agradezco también este espacio para expresarlos, ¿no? Yo quiero hablar sobre el feminismo porque es algo que me gusta mucho, es algo que, pues, yo puedo decir que es parte de mí. Es como cuando una persona tiene una religión y dice yo soy cristiano o yo soy católico, no sé, pues yo soy feminista, es lo que elegí ser y es lo que más me gusta. Quise plantear el feminismo como un problema de concepto porque yo pienso que hay mucho desconocimiento sobre el tema. Las personas nada más hablan porque pueden y pues realmente no conocen, ¿no? Quedan muy mal porque no dicen cosas como acertadas. Y también a mí me parece que el feminismo es un impertinente. Y digo esto porque bueno, es muy fácil hacer la prueba, ¿no? Ustedes platiquen con alguien y díganle soy feminista y después vean la cara que les ponen o no sé. Y bueno, en mi experiencia, yo siempre que estoy conociendo a alguien digo soy feminista porque, pues como ya les dije, es lo que soy, es parte de mí. Y entonces las personas proceden a preguntarme, pero no eres feminista radical, ¿o sí? Y yo siempre digo, sí, soy radical. Entonces la otra persona me mira todavía más raro y pues es incómodo, ¿no? Es extraño. Y bueno, les decía que era muy pertinente porque es como, si ustedes son feministas, espérense en la comida familiar que hagan el domingo y esperen cualquier momento incómodo y digan, soy feminista, y vean qué cara ponen sus tíos, ¿no? O sus abuelos, no sé. Y bueno, el feminismo yo digo que es un impertinente también porque es como cuestionar lo que ya está establecido y lo que ya está establecido está muy bien establecido por quienes lo establecieron y esto es pues las personas que se benefician de este orden. Les traje estas imágenes porque es algo que yo siempre veo y también siempre cuando digo que soy feminista empiezan a decirme como, pero ¿sí sabías que los hombres mueren más? ¿Sí sabías que los hombres se gradúan menos de la universidad? El feminismo es victimismo y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces les traje esta imagen. Yo pensaba que era una imagen como de broma, que todo el mundo pensaba que es un meme, pero recientemente mi hermana me dijo, no, hay personas que la ponen en su Facebook y parece algo muy serio, o sea, no parece que se estén burlando. Y bueno, les traje este otro meme, porque también es algo que me ha pasado, ¿no? Que dicen como, a este paso ser hombre y ser blanco y ser heterosexual va a ser un delito. O, las mujeres feministas radicales son misántricas y están locas. También les traje como pues una captura de pantalla, es un comentario en Facebook. Este en particular era una publicación sobre el aborto y me gustaría que alguien me ayude por favor a leerlo. Bueno, 590 mujeres que mueren al año, solo X desnutrición y otras miles de cáncer. Esa es la prioridad y no veo ninguna feminazi pidiendo X. Esas mujeres, XQ obviamente responden a la agenda masónica, matar la natalidad en la localía para resguardar los recursos naturales nuestros. Justamente para ellos los controladores extranjeros investigo en el uniforme. Bueno, sí, vamos a quitar la ortografía, ¿no? Pero el contenido, o sea, ¿ustedes qué piensan del contenido?
Y bueno, lo que yo pienso es que esto solamente es falta de conocimiento, ¿no? Es una persona que escribe porque tiene acceso a internet y ya. Ni siquiera se toma el tiempo de buscar qué es el feminismo. Sí. Y aparte se presta mucho, aquí lo relaciono con la ponencia anterior de Carmen, que es muy fácil opinar en redes sociales y querer iniciar un debate y no poderlo terminar de una manera analítica o para fijar posturas, que realmente se analice en este caso como está planteando el discurso, sino que solamente se busca tener la razón o ganarle al otro, a la otra en el discurso. Y eso lo facilita muchísimo las redes sociales. Y esto es claramente un ejemplo. Y les traje también otros ejemplos porque esto, a mí me encanta ver a hombres en redes sociales tratando de explicarnos qué es el feminismo o tratando de explicarnos cómo debemos ser feministas y cuál es el feminismo verdadero. ¿Me puede ayudar a leer? Sí, claro. Recuerden, la burla no es hacia el feminismo que busca equidad de condiciones y el fin de la violencia de género. La burla es hacia aquel feminismo que no busca eso, sino crear una guerra, brecha de odio entre mujeres y hombres. Y es jodido porque ese feminismo daña lo hecho por el verdadero feminismo. Ya les digo, entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué los hombres forzosamente quieren buscar una distinción entre un feminismo que a mí me gusta y ese es el feminismo real? Y el feminismo que a mí me incomoda es el de las mujeres que están locas y que nada más salen desnudas a marchar en la calle, y eso no es feminismo, porque yo, hombre, lo estoy diciendo, ¿no? Samar, ¿es la siguiente? Dice, para nada soy machista, como tú me llamas, por hacer cosas tan absurdas que hacen que el significado de feminismo se pierda, porque apuesto que ni tú sabes qué onda con eso, solo estás como ovejita persiguiendo a los demás sin saber en realidad lo que el feminismo es. Ilústrate un poco, luego deja tus ridiculeces para otras cosas. Perdón, no veo. Bueno, este comentario me encanta, ¿no? Porque es un señor ilustrado diciéndonos cómo vivir el feminismo. Entonces, bueno, yo siempre digo que definir el feminismo es muy complicado, porque fíjense que el feminismo es como cuando ustedes van a un restaurante y tienen un menú de opciones. Así es el feminismo, ¿no? Hay muchos planteamientos, muchos conceptos, muchas teorías, entonces es súper complicado tratar de englobar el feminismo en un solo concepto. Y pues primero quiero empezar con lo que no es el feminismo. Yo me imagino que, bueno, si ustedes son feministas o les gustan estos temas, no sé, yo me imagino que alguna vez las han llamado como feminazis, ¿no? Es muy común el término. Pues el feminismo no es odiar a los hombres, porque yo también siempre cuando digo que soy feminista, las personas me dicen como, pero no odias a los hombres, ¿o sí? Y pues no, y a mí me parece que tratar de definir el feminismo con base en el odio a los hombres es otra vez darles atención a ellos, ¿no? Ya la tuvieron mucho tiempo. Y además el feminismo, como veíamos en el comentario anterior, tampoco es crear una brecha entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, yo no busco ni voy por la vida diciéndoles a las mujeres como, si vas a ser feminista tienes que odiar a todos los hombres que hay en el mundo y no les hables y solo nos vamos a hablar entre nosotras porque somos mujeres y ya, ¿no? Entonces, y bueno, el feminismo no, bueno, yo siempre pienso que el feminismo es un movimiento de mujeres, ¿no? No podemos absorber también a los hombres. Y no es porque queramos nosotras crear una distinción o una brecha entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que las mujeres, bueno, nosotras no somos minoría, pero somos una mayoría minorizada, que es muy parecido a ser una minoría. Entonces nosotras necesitamos espacios propios, necesitamos lugares donde podamos decir cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros problemas y crear una red de apoyo mutuo entre mujeres. Y otra cosa, el feminismo no busca la igualdad. No dejen que nadie les mienta, por favor.
Hay una entrevista que le hicieron a Rosario Castellanos y a mí me encanta porque le preguntan como, pues, ¿qué opina ella sobre la igualdad? O si ella está buscando la igualdad. Y Rosario Castellanos contesta que no, porque dice, los hombres tampoco, en este sistema en el que vivimos es muy injusto y los hombres tampoco están felices. Entonces, ¿por qué debemos aspirar a ellos, a ser como ellos también? O sea, ellos no son un referente neutro, no son algo a lo que hay que aspirar como mujeres. Tenemos necesidades distintas y problemas distintos. Y el feminismo tampoco es una marca. A mí pues me incomoda ver estos diseños porque pueden parecer muy atrayentes y las fotos pueden quedar bonitas, ¿no? O sea, a lo mejor te la compras y la subes a tu Instagram con muchos hashtags de que eres feminista y todo bonito, ¿no? Pero la realidad es que estas playeras en su mayoría son fabricadas por mujeres a las que les pagan, no sé, 50 centavos de dólar por hora para estar produciendo playeras con frases empoderantes. Entonces, ahora sí ya vamos a hablar de qué es el feminismo. Bueno, dice Victoria Sau que ocupadas en hacer el feminismo, las mujeres feministas no se han detenido mucho en definir qué es el feminismo. Eso por una parte, ¿no? Y por otro lado, es bien sabido que las personas que tienen el poder son las que dan nombre, las que definen las cosas. En este caso, los que tienen el poder y los que determinan cómo debemos de hablar, pues son los académicos, respetables académicos de la RAE. Entonces, señoras. Y entonces, bueno, el feminismo desde sus orígenes ha ido acuñando nuevos términos que histórica y sistemáticamente han sido rechazados por la RAE. Un ejemplo es sororidad. ¿Alguien sabe lo que es sororidad? Sí, no sé si esté bien, pero es pues yo entiendo como una solidaridad que hay entre las mujeres o el apoyo que pueden dar a las mujeres. Sí, bueno, la sororidad es como eso, ¿no? Una unión entre mujeres y nos reconocemos como hermanas porque somos mujeres, ¿no? Sofi, ahí también agregar que no necesariamente son amigas. Ajá. Ajá, el hecho de que sea sorora no quiere decir que ella es mi amiga, pero la respeto. Sí, porque esa es la solidaridad. Sí, gracias. Y bueno, les voy a leer lo que dice la RAE, que es el feminismo, y ya vemos qué opinan ustedes, ¿no? El diccionario de la RAE, en su 22ª edición del año 2011, dice: feminismo, doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Bueno, a mí me causa mucho conflicto este concepto porque es otra vez hablar de la igualdad, es otra vez querer que los hombres sean un referente de humanidad, algo a lo que tenemos que aspirar todas, ¿no? Y entonces yo me pregunto, les voy a poner un ejemplo sobre por qué no debemos buscar la igualdad. Los hombres no pueden abortar. Entonces, si quisiéramos iguales derechos que ellos, nosotras tampoco podríamos tener el derecho de abortar, ya que ellos no lo tienen y queremos ser iguales. Entonces, no tendría mucho sentido, ¿no? Como les digo, tenemos necesidades diferentes. También quería decirles que si ustedes están conociendo a alguien y les dicen ni feminismo ni machismo, mejor igualismo, huyan, salgan de ahí, por favor, corran. Y bueno, siguiendo a Victoria Sau es una académica española, ha escrito mucho acerca del feminismo, tiene un libro que se llama Diccionario Ideólogo Feminista, es muy bueno.
pues ella dice que el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como un grupo colectivo humano. Y bueno, que las mujeres toman conciencia de la opresión, dominación y explotación a las que son y han sido sometidas durante muchos años en el seno del patriarcado. Y Victoria Sau dice que para que nosotros podamos tomar conciencia de esto, pues hay que cambiar. Y también dice que el feminismo es mover a las mujeres a la acción para la liberación de su sexo, con todas las transformaciones de la sociedad que esto requiere. Y el feminismo es una lucha individual y colectiva. Es individual porque pues nosotras tratamos de cambiar lo que podemos en nuestro contexto, hacemos lo que podemos desde nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a ser feminista, empecé a dejar de juzgar a otras mujeres por cosas tan tontas como su forma de vestir, o por cuántos novios habían tenido, o por cuántas fiestas va, etcétera, ¿no? ¿O su sexualidad? Sí, también. Sí, y dejé de usar términos pues patriarcales como zorra y como perra, etcétera, ¿no? Entonces es individual porque todas tenemos distintas formas y todas las formas que tenemos son igual de válidas, son legítimas y son necesarias para el movimiento. Y pues se convierte en un movimiento colectivo porque nos podemos identificar como mujeres con otras mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a ser feminista también me surgió esta inquietud de hablar con personas que me comprendieran o de leer cosas que, pues, con las que yo me pudiera sentir identificada. Entonces encontré varios grupos en Facebook de mujeres que son feministas y comparten noticias y comparten artículos, libros, etcétera, cosas sobre feminismo. Entonces yo ingresé a estos grupos y pues son geniales, ¿no? A mí me gustan mucho. Y esto es una forma de hacer un movimiento colectivo. Y pues eso es todo lo que tengo para ustedes. La información que les di la saqué de 2 libros muy buenos. Uno se llama Feminismo para no feministas y el otro se llama Feminismo para principiantes, y si alguno de ustedes quiere estos libros se los puedo mandar a su correo. Bueno, les dejo mi correo y ya está. Muchas gracias, Sofía. Estuvo muy interesante, ¿no? Y precisamente esta cuestión de tú lo abordas también de tu perspectiva. Y sí, creo que como mujer, o desde mi experiencia también fue complicado asumirme como feminista, precisamente de repente por las críticas que te puedan llegar. Yo tenía amigos que me decían feminazi y así, y entonces de repente este tipo de cosas te hacen pensar si quieres o no quieres asumirte, ¿no? Porque asumirte sí es reconocer muchas cosas. Y como tú bien mencionas, cuando empiezas a asumirte te das cuenta que no tienes que criticar a las mujeres, y vas comprendiendo, ¿no? Desde tu perspectiva también cómo ellas están viviendo y bueno, la represión que en algún momento sufrimos. Y me pareció perfecta tu ponencia. Y ahora vamos a pasar según el programa está la licenciada Bimari, pero por motivos de salud ella no pudo asistir, por lo tanto pues pasaríamos con la siguiente ponencia, que es chabelismos y algunos otros amorfismos para desobedecer al espacio del porno heteronormativo, de Dani Vega. Y Dani Vega es estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes, UMX, integrante del grupo de estudios diversos del Comité de Género de Humanidades, así como ha hecho mucha de su obra experimenta con los medios digitales y de la web con el fin de encontrar nuevas formas de ser libre y humano.
escucho? Ay, sí, me escucho. Ay, qué nervios. Bueno, como ya leyó mi compañera, vengo de artes, estoy en 8º semestre y como preámbulo, todavía no me olvidé, soy en mi lectura de la experiencia, soy una recién nacida mujer trans, ¿no? Fea, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí si saben de algún trabajo, pásenlo porque el endocrinólogo no es barato, ¿no? Así que ahí uno hace su lucha. Y primero empezaré con esa pregunta de qué es el porno, ¿no? Cuando yo me pregunto a mí misma qué es el porno, recuerdo mucho estas experiencias en la secundaria, cuando, diría mi abuela, la hormona se alborotaba y todos los compañeros o compañeras empezaban a tener dudas sobre sus placeres, sobre sus deseos y más que nada sobre su sexualidad. Recuerdo muy bien que mis compañeros hombres, ¿no?, heterosexuales, en su Motorola, en su Sony Ericsson, en su Nokia justamente, guardaban o descargaban videos súper de mala calidad de porno, ¿no? Y eran así tardes o clases enteras donde la bolita se iba atrás en la esquina a ver porno, ¿no? Y ese era su primer contacto no solo con la sexualidad, sino su primer contacto con su cuerpo. Porque ¿a quién más acudes, no? ¿A quién más cuando la educación, la familia y el Estado no nos enseñan a vivir nuestros cuerpos, sino en su lugar nos implantan un deber del cómo ser? No sé, ¿a quién le preguntas entonces? Y como mi generación se tuvo que acoplar a estas nuevas dinámicas del internet, pues qué mejor que preguntarle al internet, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué partes de mí sienten placer? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y pues sí, ¿no? Esos morritos que estaban ahí en la esquina viendo porno y hasta llegaban a hacer actos de onanismo ahí en plena clase, pero X. A continuación, bueno, aclaro esto no porque me importe una genealogía del porno, sino solo como hacer clara la idea desde dónde va el porno. Es una idea muy contemporánea, porque sí, sabemos que el porno como tal es de los 70, revolución sexual, pero representaciones y manifestaciones visuales de la sexualidad son así, van de la mano con la historia de la humanidad, ¿no? Desde cuevas, estatuas, esculturas, ornamentos, eso ya se ha visto, siempre ha estado, pero el porno como hoy en día lo conocemos fue tomando forma a partir de la revolución sexual y más que nada a partir de que el capitalismo lo volvió una práctica como mainstream, o donde sí pudo ver, aquí sí hay dinero, ¿no? A huevo, ¿no? Y sí. Entonces, a manera básica, el porno es como esta materialización del acto sexual, ¿no? Ahora sí, ya. Pero entonces, ¿qué onda con el porno heteronormado? Pues aquí como que hago hincapié, hago como esta idea de que para el patriarcado la única experiencia en el mundo que importa es la del hombre cis, heterosexual, cis en cuanto es aquel que sí se siente cómodo con esta categorización y esta jerarquía ya establecida, que es del hombre, ¿no? Y para el capitalismo solo hay un cuerpo que importa, que es el hombre cis heterosexual, ¿no? Así, para el pensamiento heterosexual solo entran aquellos sujetos capaces de reproducir, producir y consumir. Y si no son parecidos o si no son iguales, siempre va a haber alternativas de volverlo lo más semejante posible. Y aquí es donde entra como el porno. El porno heteronormado es aquel donde el único protagonista del placer es el activo. El placer obtenido por medio del rol pasivo dentro de este juego de poder, que es el que manda, el que obedece. El activo siempre será el que manda y el pasivo siempre será el que obedece. No importa si es el porno gay, el porno heterosexual, siempre el activo será aquel que con mano de acero
doblegue al pasivo y es obviamente caracterizado, ¿no? El porno heteronormado es así, la característica más grande es el falo y la práctica de penetrar, ¿no? En estos videos no hay más que un pene y órale vas, penetrar, ¿no? O sea, no hay ni siquiera un prefacio, un preámbulo del placer, solo es el puro placer por el placer. Parecería que el goce solo está en penetrar y ser penetrado por el falo. Obviamente esto se ve en el bombardeo masivo de imágenes que hay en los sitios porno, que es publicidad, son comerciales, todo el sitio está atiborrado de imágenes heterosexuales y otras de las características serían narrativas sencillas y absurdas para justificar el sexo por el sexo, ¿no? Tenemos como estas historias de la viuda dolida que pide una pizza y se acaba de salir del bañar, no hay toalla, va a abrir la puerta, se le cae la toalla y ¡ay! Pues bueno, vamos, ¿no? Así como que bueno, ya que estamos aquí. Y otra cosa es que los actores, como cualquier otro sujeto asalariado dentro del capital, es despojado de caracteres fundamentales para volverlo un simple medio de producción, ¿no? En el porno mainstream, ahorita pausa todavía, en el porno mainstream los cuerpos no cansan, no sudan, no se rasgan, no comen, no excretan, pareciera que los han hecho una clase de maniquís, cuasi perfectos, ¿no? Cuasi viriles, ¿no? Potentes, X cosa, como ya es habitual en el capitalismo. El cuerpo se vuelve en muchas cosas menos en cuerpo, ¿no? Siempre así va a ser. Entonces, ¿cómo desobedecer, ¿no? Al espacio del porno? En este caso, muchos de mis ejercicios los realizo en Pornhub, que es como el sitio, uno de los 10 sitios más populares de porno mainstream gratuito. No hay que pagar, es accesible, no cualquiera que tenga una computadora, un smartphone y conexión al internet puede entrar, ¿no? Y sí existen muchas alternativas, obviamente la mía es desde el arte contemporáneo, ¿no? Un poco ahí hago hincapié al título, chabelismos y otros amorfismos, ¿no? Me acuerdo que mi último maestro de arte me decía que un chabelismo siempre va a ser como una pendejada, una mamada, y algo como este juego de que el arte contemporáneo es justamente el arte ha muerto, dirá por ahí, ¿no? Los modernos y los posmodernos. Y contemporáneo simplemente y sencillamente porque es trabajado desde medios digitales, ¿no? Obviamente no podría, yo desde mis posibilidades uso mucho el internet como herramienta y como soporte. En los tantos quehaceres del arte, el que más me interesa es el arte como acto de resistencia, acto de desobediencia a los espacios del orden. El arte se vuelve la excusa perfecta para decirle al gran hermano, al gran binario, pues que no mame, ¿no? O sea, güey, no mames. A continuación voy a hacer citaré 4 de mis ejercicios que creo son los mejor pensados y los mejor logrados, por así decirlo, ¿no? Algo que tienen en común estos 4 ejercicios es que todos parten de un análisis de las normas del espacio en el que fueron insertadas. Todas como las piezas sirven y operan de acuerdo a las dinámicas en donde están puestas o colocadas. Muchos de los espacios donde se trabaja pude percatar que hay como una clase de hipertrofia visual, porque estamos muy acostumbrados a solo ver, no hacemos un esfuerzo por observar, por ir más allá de la idea o de la imagen física. Así, mis propuestas que muestro a continuación son un tanto sencillas, ¿no? Simples. Es un poco pensarnos más allá de las posibilidades del espacio, ¿no? Pensando más allá de lo que Pornhub, o en este caso a continuación Grindr, se esperan de mí. Fue mi primer ejercicio, ¿no?
lo trabajé desde un poco la idea de que es frustrante para el internauta que navega en Pornhub en la búsqueda de un buen material para una chaquetita, que de la nada aparezca y que esté acostumbrado como a un desparrame de imágenes heterosexuales. A mi parecer resulta desafiante la falta de estas, pues en un espacio donde sucede mucho, o sea, sí, realmente mucho, ¿no? Que se nos presente un material visual que a la hora de la hora no suceda nada, ¿no? Que sea un material de 1 hora y media que no suceda nada, resulta un poco, a veces donde no sucede nada sucede mucho, ¿no? Y sería como un gran ¿qué pedo? ¿Qué estoy viendo? Pues la verdad no estás viendo nada, ¿no? Más que el reflejo en la pantalla, ¿no? Donde debería de suceder algo, pero no sucede nada, ¿no? Este es el segundo ejercicio y a continuación leeré como la definición de orgía según Google, San Google, ¿no? Y es como el desenfreno en la satisfacción de placeres y deseos. Los videos de esta categoría los hay por miles de millones, ¿no? Si, como en el principio del video vimos, a diario se refreshea la página con 1250 nuevos índices de búsqueda, ¿no? Este es mi primer acercamiento a exponer como mi ser sensible, pues si una orgía es en pocas palabras el desenfreno de mis deseos o de los deseos que deseo, que quiero, y entonces pues me pregunto como esta milenaria y gastada pregunta, ¿qué sentido es mi ser que desea? Aquí hago una orgía, a mi parecer visual, donde recopilo fenómenos de mi contexto que considero trans y hago una juxtaposición de aquellas experiencias para al final realmente reflexionar sobre qué tanto de mi ser es como mío, qué tanto es como un monstruo, qué tanto es no sé, ¿no? O sea, es como, y lo termino como con esta gran pregunta, ¿no? De no sé. Ahí al principio de cada video aparecen los códigos QR, por si alguien tiene dudas, ¿no? De ver. Este es el tercero, y una de las muchas cosas que el porno ha hecho es normar las experiencias trans, basándose otra vez en los modelos genéricos que se construyen alrededor de los genitales, ¿no? Así tenemos como esta idea de que para validarte como persona, como mujer o sujeto, mujer trans o hombre trans, tienes que seguir como los mandatos del heteropatriarcado de hipersexualizar y hiperconsumir tu cuerpo para poder ser legible para el otro, ¿no? Si yo te leo mujer, o sea, a huevo eres mujer. Si yo te leo hombre, a huevo eres hombre, ¿no? Si no te puedo leer, pues no eres nada para ellos. Así como repitiendo la línea del ejercicio anterior, experimento con la idea de expandir mi cuerpo más allá de sus cualidades físicas y a modo de diario presento en la plataforma una experiencia muy subjetiva sobre lo que es el sujeto trans según mi experiencia vivida. En pocas palabras, me animo como a exhibir mi cuerpo, pero no ese cuerpo que tanto esperarían en Pornhub, sino como este cuerpo más de persona que siempre llora, dirían por ahí, pinche llorón, ¿no? Como, repito, como más sensible, porque hay que dejar en claro que no hay un cuerpo trans, sino hay cuerpos trans, y hay como que evitar esa idea de hegemonizar o establecer una sola idea, ¿no? Del cuerpo. Y ya como el siguiente, ¿se le puede adelantar tantito el video? Y de Pornhub nos pasamos como a Grindr, y aquí para el ejercicio de Grindr me pregunto cómo operaría un cuerpo desgenitalizado en un espacio hipergenitalizado. Grindr, como muchos otros espacios gay,
está construida alrededor del falo, aquel discurso que encadena los cuerpos a experiencias normadas. Un saludo, un intercambio, que buscas, te paso el famoso nudes, el famoso pack, y pues ya vas, ¿no? La explotación de nuestros cuerpos y de nuestros placeres para el uso inmediato, ¿no? Para un uso inmediato. Así navegando en la app, es obvio el exceso de individuos que sin aparente opción, ¿no?, deciden reproducir las dinámicas obligatorias del espacio. Ok, Grindr ya es solo para buscar encuentros genitalizados, y hago hincapié en genitalizados porque una cosa es repetir estas dinámicas del sexo heterosexual, que solo es basado justamente de nuevo en la penetración y en el falo, ¿no?, que es algo que se busca mucho en Grindr, ¿no? Se busca mucho, dirían por ahí, las jotas obvias con lugar, verga poppers y un ano bien dilatado, ¿no? Y no se trata de explorar más allá los placeres, ¿no? Todavía eso como que una sí le entra. Así la pieza trabaja, ya al final, casi al final. Así la pieza trabajada es, según yo, una intervención que desobedece a las reglas para darse el chance de experimentar la posibilidad de ser algo más que un cuerpo de aparador listo para ser consumido. Porque obviamente, sin una identidad binaria elegible, sin una identidad capaz de ser leída por el otro, ¿cómo funcionaría esta chingadera en Grindr? ¿No? ¿Realmente funcionaría esto ahí? Y no se pretende llegar a una respuesta concisa, no concreta, sino realmente seguir, experimentar con esa idea de qué haría alguien que busca sexo con un cuerpo oculto, ¿no? Algo así. Y pues ya, es todo por mi parte. Muy interesante tu ponencia, y bueno, tu video está muy chido, se ve que sabes de esto. Y, o sea, lo decía en la cuestión de cómo crear, de cómo crear el video. Y bueno, es cierto que el porno es nuestra primera educación sexual que recibimos de cómo deben de ser las relaciones sexuales. Y esto que comentabas, ¿no?, que solo lo único que es tener sexo es penetración, ¿no? O sea, no hay más. Y bueno, ¿qué es lo que nos está? También cabría preguntarnos qué es lo que nos están vendiendo y cómo lo tomamos nosotros, ¿no? Y si en realidad el sexo solo es penetrar. Y bueno, pues pasaríamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Sí. Ok, primero contigo. Tengo una pregunta.